cada una de las clases. Entonces, como digo, la primera clase está relacionada con la individualidad. Y a partir de hoy va a ser muy importante que cada una de las clases, porque estos principios que vamos a hablar hoy están diseñados para, para aplicarse uno detrás de otro, de forma consecutiva. Entonces, si no se hace de esa manera, se tiende a cometer muchos errores mientras no se puede hacer así, de esa forma. Voy a silenciar acá una personita. Muy bien. Entonces, voy nuevamente. Compartir. Acá. Ok. Ahora sí, ¿pueden ver allí? ¿Sí? Ok. Excelente. Muy bien. Bien. Y ahora, muy bien. Ahora sí. Antes de comenzar con la clase, quiero recomendarles que tengan papel y lápiz para tomar notas. Ahora, después van a decir, ay, me hubiese gustado tomar notas de lo que se dijo, no presté atención. Bueno, entonces por eso le digo desde ahorita, es mejor si tienen para tomar notas desde ahorita. Y antes de comenzar con el principio, quisiera ubicarlos en el contexto histórico de lo que estamos conversando. Estos principios no los inventamos nosotros. Estos principios primero son principios bíblicos, provienen de la Biblia. Pero una persona, Dios le reveló este conocimiento para que pudiera compartirlo con nosotros y nosotros pudiésemos aprender de esto. Esta persona lo descubrió, llegó a este entendimiento en el año 1820 aproximadamente. Estamos hablando en el año 1820, en los años 1800, principios de los años 1800, George Washington y Benjamin Franklin se habían reunido para ellos conversar de qué forma en América, Estados Unidos, se podría hacer para conservar la libertad y la república que se había conseguido hasta ese momento. Les estoy recordando que para este momento, para esta fecha, se había firmado el Acta de la Independencia de los Estados Unidos de América, recién, el año 1776, pues, y ya la nación había alcanzado un grado de prosperidad y de libertad. Entonces se reúnen George Washington y Benjamin Franklin para hacerse esa pregunta: ¿cómo podemos hacer para preservar en el tiempo la república y la libertad que ya tenemos? La respuesta para ello fue contratar a una persona que les enseñara a ellos cómo hacer eso. Así que George Washington y Benjamin Franklin contrataron a este caballero que está aquí, que se llama Noah Webster. Noah Webster es el padre fundador de la educación de América, de la educación de los Estados Unidos. Aparte, Noah Webster es un erudito y para la fecha de él fue considerado la persona más inteligente del mundo. Hablaba 24 idiomas. Era una persona muy inteligente. Él es el padre de la erudición para la educación de los Estados Unidos. Noah Webster, siendo un cristiano muy devoto, cuando aceptó la propuesta de George Washington y Benjamin Franklin, lo primero que hizo fue orar.
y mientras estaba orando, Dios le reveló dos cosas. Lo primero que le reveló fue esa frase que ustedes ven allí, entre comillas. El lenguaje produce conocimiento. Otro día, en otra clase, hablaremos más acerca de eso. Pero lo segundo que Dios le reveló fue Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para poder preservar la libertad de los Estados Unidos de América, Noah Webster hizo una investigación de los países que habían alcanzado mayor grado de libertad en el tiempo. Muchos de esos países no eran ni siquiera cristianos, eran países paganos, pero que también aplicaban principios bíblicos. Los principios bíblicos son leyes para todo el mundo. Se dio cuenta de que los países que habían alcanzado mayor libertad tenían dos cosas en común. De todo lo que él investigó, se dio cuenta de que todos estos países tenían dos cosas en común. No era que estos países se pusieron de acuerdo, sino que lo tenían en común. Lo primero que él vio que estos países tenían en común era que ellos se regían básicamente por 7 principios que los dirigían hacia la libertad que ellos tenían. No era que era algo sistemático, sino que simplemente los países lo hacían por naturalidad. Entonces, estos países se dirigían por estos principios. Y lo segundo que descubrió era que estos países tenían una metodología de estudios en base al razonamiento. Esas eran las dos cosas que los países tenían en común y que los había guiado hacia la libertad. Entonces, Noah Webster a esos principios los llamó los 7 principios que traen libertad a una nación. Y escribió toda esa información que yo les estoy diciendo hoy y que les voy a decir desde hoy, lo escribió en este libro que ustedes ven acá. Este libro se llama El Libro Azul de la Educación de los Estados Unidos de América. Así se llama el libro. El Libro Azul de la Educación de los Estados Unidos de América. Ustedes lo pueden buscar en Google. Así mismo le va a aparecer como yo se lo estoy diciendo. En ese libro encontramos todos los principios básicos para la educación y la metodología de estudio para la educación de los Estados Unidos desde el año 1820 hasta lo que fue el año 1900. Y luego de allí, cuando se introdujo el pragmatismo filosófico, toda la metodología de estudio cambió radicalmente. Pero hasta este momento, toda esa información estaba escrita en este libro. Ahí usted va a encontrar el fonograma de las palabras, el deletreo o el grafema de las palabras, la historia, la forma de gobierno, todo eso usted lo va a encontrar dentro de este libro. Entonces, usted puede buscar en Google tranquilamente para corroborar la información que yo le estoy dando y eso. Usted la escribe allí y le va a aparecer así, Libro Azul de los Estados Unidos, de la educación de los Estados Unidos de América. Entonces, ese libro azul, con el tiempo, fue ampliándose. Fue llevado no solamente la información que está en el libro, fue llevada no solamente a la parte educativa de los Estados Unidos, sino también a la parte gubernamental. Y luego, más años después, en el año 1980 aproximadamente, otras personas lo volvieron a introducir como parte de la educación de los Estados Unidos en un libro que se conoce como el Libro Rojo de la Educación de los Estados Unidos de América. Ya no era azul, sino ahora es rojo. Entonces ahora se conoce como el Libro Rojo. En estos libros se encuentran, también Noah Webster escribió este diccionario
Es un diccionario que tiene la definición de 16.000 palabras desde una cosmovisión cristiana. ¿Se recuerdan que les dije que el lenguaje produce conocimiento? Entonces, ya que el lenguaje produce el conocimiento, lo importante que es mantener un conocimiento correcto acerca del lenguaje. Cada palabra que nosotros decimos conlleva un inmenso trasfondo filosófico, de ideas, de pensamientos. Si le cambiamos la definición a una palabra, cambiamos toda la filosofía del lenguaje. Por eso ustedes hoy día van a encontrar que a las palabras familia, por ejemplo, hay una nueva definición con un trasfondo filosófico secular, pagano, diabólico. También a la palabra hombre, a la palabra mujer, a la palabra papá, a la palabra mamá, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todos esos problemas de lenguaje, Noah Webster en el año 1828 escribió este diccionario con 16.000 palabras en el idioma inglés, por cierto, que tienen una filosofía o un trasfondo de una cosmovisión cristiana. Ustedes pueden ingresar en Google, escribir diccionario de Noah Webster del año 1828 y automáticamente les va a aparecer el diccionario en inglés. Todas las palabras que ustedes quieran conocer, ustedes deben colocarlo en inglés y les va a aparecer, utilizan el traductor de Google y listo. Obviamente no le van a aparecer algunas palabras que se han modernizado, palabras modernas, porque el libro fue escrito en el año 1828 y hay palabras que para ese tiempo no existían, que las utilizamos el día de hoy. Muy bien, entonces Noah Webster encontró 7 principios básicos para la libertad de una nación. Aquí están los principios. El primer principio se llama la individualidad de Dios en todo. El segundo principio se llama el autogobierno cristiano. El tercer principio se llama carácter cristiano. El cuarto, conciencia cristiana. El quinto, la forma cristiana del gobierno. El sexto se llama cómo plantar la semilla del autogobierno local. Y el último principio se llama unidad con unión. Ahora, como dije en un principio, estos principios deben llevarse en ese orden que están escritos, uno detrás del otro. Un principio es causativo del que sigue. Yo no puedo practicar el carácter cristiano si todavía no he practicado el autogobierno cristiano. No puedo practicar la conciencia cristiana si todavía no he practicado el carácter cristiano. Y así sucesivamente. En ese orden, entonces vamos a explicar cada uno de los principios y vamos a empezar a aplicarlos uno por uno. El día de hoy vamos a empezar con la individualidad de Dios en todas las cosas. Ahora, me gustaría como recordar que si alguien tiene alguna pregunta, las puede hacer sin ningún problema, puede hacer la pregunta, escribirla en el chat, solamente, eso es lo único que les pido, escribirla en el chat. Muy bien, el principio de la individualidad de Dios tiene como enunciado: todo el universo de Dios revela de Dios su eternidad, su diversidad y su individualidad. Dios crea individualidades distintas. Dios mantiene la identidad y la individualidad de todo lo que Él ha creado. Ahora, comenzamos partiendo explicando que Dios es un ser único, primeramente. Dios es un ser único, singularmente Dios posee atributos que no los tiene ninguna otra criatura en toda la existencia, en todo el universo, no lo tiene ninguna otra criatura. Solamente esos atributos los posee
Dios, porque Dios es un ser completamente único. Por lo tanto, nosotros deducimos y razonamos que Dios es un ser individual con una característica, como dije, con una singularidad. ¿Cuáles pueden ser esos atributos o esas facultades que Dios posee que lo hacen ser un ser único? Pues principalmente Dios es un Dios omnipotente. Él tiene todo el poder. Ese atributo no lo posee más nadie. Dios es un ser omnipresente. Dios es un ser omnisciente. Dios es un ser eterno. Por lo tanto, estos son atributos que en la teología nosotros conocemos como atributos incomunicables, incomunicables. Se conocen, hay muchos más. Está la impacidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, está la incomprensibilidad de Dios. Hay muchos atributos que Dios también posee, los cuales ninguna otra criatura posee, solamente Dios los posee. Hay atributos el cual Dios nos ha entregado a nosotros, que serían los atributos comunicables, que sí los tiene tanto Dios como los tenemos nosotros, los seres humanos, por ser creados a imagen y semejanza de Él. Pero estos atributos nos dan a entender que Dios como ser único es un ser individual. Ahora, cuando Dios decide crear todas las cosas, Él también comparte esta característica individual con toda su creación. Esta individualidad Dios se la da a todo lo que Él ha creado. Aunque existan especies o cosas que se parecen la una de la otra, cada cosa y cada especie que existe en el universo es distinta totalmente de la otra. Entonces, yo pudiera decir, existen muchas estrellas en el mundo, todas las estrellas son estrellas. Sí, precisamente, todas las estrellas son estrellas. Pero todas las estrellas, aunque son iguales, también son completamente distintas la una de la otra. De hecho, en el universo existen cientos de miles y de trillones de estrellas. A cada una, Dios le ha puesto un nombre. Por lo tanto, cada estrella es totalmente diferente. Y aquí tenemos un ejemplo acerca de los copos de nieve. Considere la infinidad y diversidad e individualidad de Dios en la naturaleza. Los copos de nieve siempre tienen 6 puntos con 60 ángulos perfectos entre cada uno. Es decir, todos los copos de nieve son iguales en el sentido de que cada copo de nieve tiene 6 puntos y 60 ángulos perfectos. Todos los copos de nieve los tienen. Sin embargo, desde que la Tierra es tierra, desde que el mundo es mundo, no ha caído un copo de nieve que sea igual a otro. Imagínense la diversidad y la individualidad que Dios ha creado, tan infinitamente vasta, que hace que cada copo de nieve sea diferente el uno del otro, aunque todos los copos de nieve sean copos de nieve. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros podemos identificar ese rasgo característico de Dios, el cual lo hace un ser singular o individual, lo hace único. De la misma forma, nosotros como seres humanos también fuimos creados con una individualidad. Aunque todos nosotros somos seres humanos, aunque todos tenemos 2 orejas, una nariz, 2 ojos, una boca, una cabeza, 2 brazos, no todos los seres humanos, ningún ser humano es igual a otro. Ni siquiera naciendo gemelos o trillizos
Ni siquiera de esa manera un ser humano es igual a otro. Somos completamente distintos. Entonces, estos atributos o esta individualidad, nosotros podemos identificarla con rasgos externos, rasgos visibles que podemos apreciar en las personas, como por ejemplo, nosotros podemos saber que cada ser humano tiene huellas digitales que son totalmente distintas. Las huellas de las manos son completamente distintas de todos los seres humanos desde que nació el primer ser humano llamado Adán. Desde el primer ser humano hasta el día de hoy, todos los seres humanos tienen huellas digitales, pero todos tienen huellas digitales distintas. Todos tienen un timbre de voz distinto. Todos tienen una forma de escribir distinta. Todos poseen un olor característico. Usted sabe cuál es el olor de una persona en particular. La postura al caminar, al sentarse, la postura de esa persona es una postura que lo caracteriza. Igualmente, su semblante y muchas otras características que nos identifican a nosotros con nuestra propia individualidad. Sin embargo, esas causas externas, esas razones externas, tienen una causa principal. Y esa causa principal es demostrable a través de las razones internas del ser. Entonces, nosotros tenemos huellas digitales. ¿Se fue el audio? ¿Me escuchan? ¿Me puede escribir alguien? Sí, te escucho. Ok, muy bien, entonces continúo. Entonces, todos los rasgos internos del ser humano son causativos de lo externo. Significa que las huellas digitales que yo tengo no son porque alguien me las pintó en el dedo, sino porque a causa de una característica interna de mi ser es que yo poseo estas cualidades externas. Lo mismo sucede con todas las cosas externas. Lo mismo sucede dentro de mí. Las cualidades que yo tengo internamente, como mi forma de pensar, mi conciencia, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mi alma, mi reputación, mi mente, mi voluntad, es lo que causa aquellas individualidades externas como mi comportamiento, mi forma de conversar, los gestos que yo hago, mi forma de caminar. Normalmente en el mundo se tiende a pensar que al contrario son aquellas cosas externas las que determinan las cosas internas y por lo tanto se concluye que es la sociedad la que forma el carácter, el pensamiento, las emociones del ser humano, y la verdad es que no es así. No es la sociedad totalmente la que hace ello. Por supuesto que en parte la sociedad y las cosas externas contribuyen al desarrollo del ser. Sin embargo, es principalmente aquellas características internas que propiamente o individualmente poseemos que nos hacen ser aquello que nosotros somos. Es decir, Dios a mí me ha colocado una individualidad en cuanto a mi personalidad. Y aunque parte de esa personalidad es adquirida intrínsecamente desde la creación de mi ser por Dios, otra parte también es adquirida por mis padres, por mis genes, etcétera, pero principalmente es interno y luego es externo, se manifiesta en mi comportamiento, en mis acciones, etcétera. Ahora, esos atributos, esas características que Dios me ha dado, de ninguna manera deben ser utilizados como una excusa para yo
comportarme de una forma distinta a la que Dios desea para mí. No es un permiso para yo ser rebelde por creer que esa fue la individualidad que Dios me dio a mí. ¿Dios me hizo rebelde? No, de ninguna manera. Dios no me hizo rebelde. Dios no me hizo malcriado. Dios no me hizo gritón. Dios no me hizo contestón, ni nada de esas cosas. La individualidad que Dios me ha dado ha sido conforme a la voluntad de Él. Ahora, en muchas ocasiones yo actúo diferente a eso. Ese comportamiento, esas actitudes, esas características que son contrarias al principio de Dios deben ser corregidas. Pero hay cosas, atributos que Dios me ha dado que por más que me intenten corregir, no los voy a cambiar, porque esa es la individualidad que Dios me dio. Por más que usted quiera que yo cambie mi forma de yo no puedo cambiar mi tono de voz, o no debería, porque ese fue el tono de voz que Dios me dio. De la misma forma, Dios también me dio ciertos talentos, que esa es la individualidad que Dios me ha dado para la gloria de Él, y por lo tanto, por más que yo intente hacer otras cosas, la única cosa en la que yo voy a sentir, me voy a sentir bien, es haciendo con aquello con lo que Dios me creó. Muy bien, avanzamos. En el Salmo 139 nosotros podemos evidenciar eso, versículo 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Entonces el salmista está declarando la forma en cómo Dios coloca su individualidad en cada uno de nosotros. Este principio de individualidad nosotros también lo podemos aplicar a la educación. Este principio se puede aplicar en muchas áreas de la vida, como el gobierno, como la familia, etcétera. Pero hoy solamente, como este tema es educativo, vamos a hablar solamente de la aplicación del principio en la parte educacional. Nosotros sabemos, como les dije hace un momento, hay atributos y hay una individualidad para cada cosa, aunque también nosotros podemos desviarnos de esa individualidad y crear cosas que evidentemente están fuera del diseño de Dios. Como por ejemplo, hoy en día en el currículo se ha intentado romper con esa individualidad de cada ser, creando métodos y creando maneras o formas que nos roban o limitan esa individualidad. En el currículum de muchas escuelas de hoy en día, nosotros podemos encontrar que aquellas materias a las cuales Dios había formado por ser el principio de la sabiduría, Dios se ha sacado del conocimiento y de la gloria de Dios para darle un nuevo fundamento y una nueva base epistemológica para cada área del conocimiento, como las ciencias sociales, la historia, la geografía, el gobierno y la economía. Ya estas materias en muchos currículos no apuntan al creador del conocimiento o al principio de la sabiduría, sino apuntan a una idea pagana materialista.
De todos modos, eso que acabo de decir lo vamos a ver en otra clase sobre epistemología cristiana. Pero por ahora, ese principio de individualidad nosotros podemos encontrarlo en cada una de las materias que vemos en la escuela. Es decir, las ciencias sociales poseen una individualidad de Dios. Es decir, las ciencias sociales nos muestran el carácter de Dios, nos muestran la imagen de Dios, nos muestran los atributos de Dios, pero en el currículo colectivo que existe hoy en la mayoría de las escuelas, no nos enseñan eso, no nos enseñan que estas ciencias nos manifiestan estas verdades, sino todo lo contrario. De la misma manera, también a los alumnos se les elimina o se les quita o se les limita esta individualidad colocándole mesas de trabajo colectivas y trabajo en grupo. Por ejemplo, ya los alumnos hoy en día tienen que hacer una exposición grupal, donde unos alumnos estudian más que otros, pero todos sacan la misma nota. Igualmente en las mesas de trabajo, unos trabajan más que otros y se aplican más a los estudios que otros, sin embargo, todos reciben la misma nota o son tratados de la misma manera. Entonces, esto lo que hace es limitar el conocimiento. En un salón de clases, donde existen 30 o 40 alumnos aproximadamente, y existe solamente un solo profesor no puede conocer profundamente a cada uno de sus 40 estudiantes y saber en qué estado se encuentra su mente, en qué estado se encuentra su corazón, en qué estado se encuentra su intelecto. No puede saberlo completamente de todos los alumnos de clase, porque si no, no tendría una vida. Entonces, de esa manera, el profesor tiene que impartir una misma clase a todos los alumnos por igual, sin darse cuenta que hay alumnos que poseen una individualidad distinta, que tienen un intelecto distinto, que tienen un corazón distinto, que tienen un ritmo de aprendizaje distinto al de otro, pero el profesor está dando una misma clase igual para todos, esperando que todos reciban el conocimiento al mismo ritmo, que todos razonen las mismas ideas al mismo ritmo, que todos se cumplan con las asignaturas al mismo tiempo y que luego sean calificados de la misma manera todos y cada uno. Lo único que hace eso es robar y limitar la individualidad de cada estudiante. De la misma forma, ya los estudiantes no tienen una responsabilidad propia acerca de las propiedades que tienen dentro de la escuela o de ellos mismos, sino que la responsabilidad es grupal. Entre todos los estudiantes deben encargarse de hacer una u otra cosa, pero ya nadie cuida lo suyo propio. Entonces, el currículum al que nosotros apuntamos desde la idea de Dios, desde el principio establecido por Dios, debe ser un currículum, como dije hace un momento, donde cada materia refleje la individualidad y los atributos de Dios. Donde yo voy a enseñar física, entonces yo debo enseñar que Dios, como el creador de la física y de las leyes físicas que rigen, gobiernan, controlan el universo, entonces yo lo enseño de esa manera. Donde yo voy a enseñar que la historia son hechos consecutivos de la manifestación de un Dios que apunta en dirección a sus planes eternos para la humanidad y el mundo entero. Eso es lo que yo voy a enseñar. Yo no voy a enseñar historias desde el punto de vista donde los hombres son héroes históricos
donde los hombres son magnates de o especies distintas a otras. No, yo voy a enseñar las cualidades y los atributos que hacen a Dios magnífico y glorioso, manifestándose en la vida de simples mortales que son dirigidos a ciertos acontecimientos en ciertos espacios geográficos. Y así sucesivamente yo lo voy a enseñar de cada una de las materias, tanto su origen como fundamento, como el propósito, deben revelar la providencia de Dios dentro de cada área del conocimiento. Así nosotros formamos el currículum para nuestros hijos y de esa manera nuestros hijos crecen en el entendimiento del conocimiento y la revelación de la sabiduría de Dios. De la misma forma, los trabajos que nosotros desarrollamos para ellos, lo hacemos de acuerdo porque nadie más conoce a nuestros hijos más que nosotros mismos. Nosotros mismos como padres sabemos cómo, en qué estado se encuentra el corazón, o deberíamos saberlo, en qué estado se encuentra el corazón de nuestros hijos, la mente de nuestros hijos, el intelecto de nuestros hijos. Nosotros deberíamos saber cuándo es el momento para enseñarle a mi hijo cómo sumar, cómo restar, cuándo multiplicar, cuándo saber ciertas cosas de la historia, cuándo saber sobre sexo, cuándo saber sobre química, cuándo saber sobre astronomía. Nosotros somos los que le enseñamos a nuestros hijos esas cosas porque sabemos cuándo enseñar, porque nosotros somos los que los conocemos a ellos. Y diseñamos para ellos trabajos que vayan acorde al ritmo de crecimiento y de razonamiento que ellos tengan. Y diseñamos para ellos lugares específicos donde ellos se pueden adaptar cómodamente y que se ajuste a sus personalidades, que se ajuste a su carácter, al carácter que está siendo formado en ellos, carácter de Dios obviamente, y de esa forma ellos pueden aprender mucho mejor, más rápido y desde la perspectiva de Dios. Y le asignamos a ellos también la responsabilidad individual de cuidar sus propiedades y las herramientas que nosotros les damos a ellos. Mi hija y mi hijo tienen una gran diferencia de edad. La niña tiene 7, el niño tiene 4. Los cuadernos, si yo compro cuadernos, yo no puedo comprar un cuaderno para los dos, porque el niño de 4 lo va a rayar todo, lo va a rayar con círculos, con cuadrados y eso, pero la niña quiere escribir palabras que se puedan leer. Entonces va a haber una confusión, va a haber problemas allí. Yo debo comprarle un cuaderno para ella, un cuaderno para él. Y luego de que yo le compre un cuaderno para ella y un cuaderno para él, yo le voy a enseñar que ese es su cuaderno. Ese es propiedad de ella. Si aparece rayado, si se lo comió el perro, si se mojó con café, si se rayó, si se ensució, si se rompió, la responsabilidad es de ella. Fue por culpa de ella que se rompió y ella debe entender eso. Ella debe saber que estaba bajo su cuidado y su responsabilidad. Muy bien, yo creo que de esto vamos a hablar un poco más profundo más adelante. Entonces, hoy en día nosotros vamos a encontrar estas grandes diferencias en los colegios, en los hogares, cuando se enseña desde una perspectiva secular, ¿verdad? Una cosmovisión secular, materialista, humanista, o llámenle como ustedes le quieran llamar dentro de la cosmovisión secular, y vamos a encontrar la gran diferencia a los hogares que enseñan o las escuelas que enseñan desde una perspectiva o una cosmovisión cristiana.
Normalmente en las escuelas o lugares donde se enseña con una cosmovisión secular, se enseña el colectivismo secular. Se gradúan todos los estudiantes al mismo tiempo, se le enseñan las materias a todos al mismo tiempo, se les hace exámenes a todos y pruebas a todos al mismo tiempo, sin importar, como ya dije, sin importar su nivel de razonamiento, su ritmo de aprendizaje, su ritmo de responsabilidad, sin importar nada de eso, a todos se les trata por igual. Eso se llama colectivismo, pluralismo secular, lo cual conduce evidentemente a unas ideas socialistas que están gobernando Latinoamérica hoy. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que se forma el Estado de Unión, todo se está conformado siempre con grupos y evidentemente, como se manifiesta desde una cosmovisión materialista, no se va a enseñar desde la perspectiva de Dios. Siempre se va a enseñar que aquellas cosas que son materiales, que son físicas, son las que tienen mayor importancia. Se pierde la identidad, se busca interés y beneficio en el grupo donde se está, o se hace un énfasis sobrevalorado del mismo individuo, creando un egocentrismo hedonista en cada persona, y también que lo que cuenta es la voluntad de la mayoría del grupo. Entonces, esas son las perspectivas o las características de estas enseñanzas donde no se hace con una cosmovisión cristiana. Obviamente, ahí ustedes lo están viendo en la pantalla, cuando nosotros conocemos la individualidad de Dios, conocemos los atributos de Dios y el carácter de Dios, evidentemente nosotros podremos enseñar a nuestros hijos de una manera que ellos puedan recibir la revelación de Dios y de Cristo en cada una de las cosas que hacemos. Desde sentarse en un pupitre o en el suelo o en el césped, o vamos a dar una clase jugando fútbol, jugando en la cancha o en el parque, vamos a enseñar una clase con colores, con pinturas, etcétera, donde cada uno individualmente tiene su ritmo de aprendizaje y de razonamiento, y todo el material que se le está proveyendo al niño está diseñado específicamente para cada ser individual. Entonces, somos formados, como dice Efesios 2:10, a hechura suya, cada uno de nosotros hechos conforme a lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y de esa forma, entonces, nosotros podemos tener una perspectiva clara acerca de esto. Muy bien. Entonces, ya a partir de este momento, me gustaría pasar a mi esposa para que ella les comente a ustedes la forma práctica, la forma en que nosotros hemos aplicado este principio junto con nuestros hijos desde el hogar, y puedan ustedes tener una forma de cómo llevar esto a la práctica. Los voy a dejar con ellos. Si alguno tiene alguna pregunta, lo puede ir escribiendo en el chat. Al final voy a ir respondiendo todas las preguntas. Buenas noches, continuamos con la clase. Seguimos. Como bien explicó mi esposo, cada uno de nosotros tenemos una individualidad. Entonces vamos ahora a llevarlo a la práctica. Le voy a explicar más o menos cómo va a ser la mecánica de la tarea, y por eso vamos a identificar algunas cosas básicas que vamos a ver, visualizar con nuestros hijos. O si usted es maestro, con sus alumnos. Si no tiene hijos, usted lo va a identificar en su vida. Entonces, cada uno de nuestros hijos tiene una edad, tiene fortalezas, tiene debilidades, tiene características físicas, tiene un lugar donde nació, tiene dones dados por Dios, talento,
tiene un propósito y un llamado, tiene temperamento. Entonces, en base a cómo vamos a dirigir las materias, las clases, todo eso va a depender de identificar primero quiénes nuestros hijos, quiénes son nuestros alumnos. Como bien explicó mi esposo, nosotros no damos clases de manera global a todos, sino de una forma individual, de acuerdo a la capacidad, a las características de cada niño. Entonces, para eso, Dios le dio talentos y dones a cada uno de nuestros hijos o de nuestros alumnos, si usted es maestro o se va a dirigir a los alumnos. Entonces, vamos a identificar cuáles son esos dones, esos talentos que tienen nuestros hijos. Por lo menos, quizás usted tiene 4 hijos, un hijo, 3 hijos, o si en el caso suyo, que se ha inscrito persona que no tiene hijos, usted se va a hacer las preguntas usted mismo. ¿Cuáles son mis dones y talentos? Un ejemplo, por lo menos en el caso de nuestros hijos, tenemos una hija que tiene 7 años, que a ella le encanta el deporte, así se acuesta tarde y alguien le dice que vamos a hacer ejercicio en la mañana, ella se levanta muy temprano en la mañana porque le gusta hacer deporte, ella le gusta lo que es los dibujos, ella le gusta el arte. Entonces, cuando identificamos esos dones y esos talentos en cada uno, podemos dirigirnos a desarrollar unas materias más prácticas en cuanto a esas cualidades de nuestros hijos. Si le gusta a su hijo la música, entonces vamos a ver qué tipo de música, pero todo llevarlo a una cosmovisión cristiana. Entonces vamos a ir identificando esas características. Lo otro, dice, enseñamos a nuestros niños a pensar, a que razonen, a que tengan creatividad, desarrollen, como dije ahorita, sus dones y sus virtudes. Si vieron el video de introducción, vimos que había un maestro que daba una clase dirigida a los alumnos con una instrucción específica. Va a haber momentos donde vamos a tener que darle instrucción a nuestros hijos, si es verdad, para poder evaluar la obediencia, para poder evaluar la atención, pero va a haber momentos donde nosotros vamos a evaluar otra cosa, que es su creatividad. Vamos a evaluar si piensan nuestros hijos, cómo razonan. Entonces, en ese momento va dirigida la enseñanza conforme a darle una tarea asignada que el niño tenga creatividad. Ejemplo, si vemos que a nuestros hijos les gusta la lectura, entonces vamos a dedicar tiempo de aprendizaje que ellos lean libros y libros vivos, es decir, que su fuente sea directa para que ellos mismos digieran de primera mano. Un ejemplo de ello es la Biblia, que son autores que vieron directamente los hechos y lo cuentan de una manera verdadera. Son libros que generan verdad, porque hay cuentos, hay historias, un ejemplo que leen los niños y son mentiras, son historias ficticias. No es muy recomendable que los niños lean historias de este tipo porque no, el efecto no va a ser igual. Entonces, es importante que en esta parte nosotros podamos dejar que el niño tenga creatividad. No es igual que yo le diga, vas a hacer un dibujo de esta forma, a que yo le dé en la creatividad al niño a que haga el dibujo de la forma que él desee. No es igual que yo le asigne, vamos a hacer ciertas cosas así y que le dé yo una instrucción para que el niño pueda razonar y pensar lo que entendió y vamos a dar una evaluación diferente. Por eso es muy, muy importante la educación individual en los niños o en el alumno, porque podemos visualizar dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas. No es igual que yo le enseñe a leer y a escribir en un salón de clase donde hay 30 niños y yo no pueda ver si alguno escribe la letra al revés, si alguno no lo sabe escribir bien, a que yo pueda identificar uno por uno dónde está la falla. Entonces, seguimos. Otra de las cosas que debemos identificar es los materiales, el área de trabajo. Como explicó mi esposo, es recomendable que cada uno tenga su propio material de trabajo, su propio área y espacio, para que ellos puedan cuidar ese espacio, para que puedan cuidar el lápiz, los colores.
Hay padres que me dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos en el caso que tenemos 4 niños y no tenemos para comprarle útiles a todos? Le voy a dar un ejemplo. No sé si usted ha visto en los colegios que mandan una lista de útiles. ¿Y quién administra generalmente esa lista de útiles? Los maestros. ¿Dónde está el error? El error allí, que el maestro va a administrar, un ejemplo, las hojas que se entreguen, los colores, las cartulinas, y va a tomar la dirección de eso. ¿Cuál es la diferencia de que le damos un lápiz a nuestro hijo o un color o un cuaderno, como explicó mi esposo? Ese niño va a tener el cuidado de eso y va a saber que esa es su propiedad, va a saber que esa es su pertenencia y va a rendir cuenta por eso. Entonces, ese niño, ese joven va a entender el sentido de pertenencia, el sentido de propiedad, el sentido de cuidado, el valor de las cosas, el que esto tiene un valor, que papá y mamá lo compró, de que yo debo ser agradecido a Dios y le voy a dar el valor. Pero si otro lo administra, otro es el que lo distribuye, no, estos colores son de todos, imagínense unos alumnos de 30 alumnos, esto es de todo, entonces el niño crece y no va a tener sentido de responsabilidad, no va a cuidar la pertenencia. En cuanto al área de trabajo, va a haber momentos donde va a tener que trabajar en equipo. Es verdad, aquí vemos a mi esposo dando una clase a los dos en el momento, pero ya nosotros identificamos la individualidad de uno y la individualidad del otro y podemos trabajar, aunque estemos dando una clase con dos a la vez, podemos saber cuál es la fortaleza que está en uno y la debilidad. Por lo menos en el caso de mi hijo pequeño, esta foto fue hace como un año, aquí está chiquito, pero él se distrae mucho por su edad, entonces, y también por su edad. Entonces no le puedo colocar en su espacio, fíjese que él está sentado en la mesa, pero no es recomendable, no es que no pueda, no es recomendable colocarle en su espacio muchos colores, juguetes o algo, porque no me va a prestar atención. Entonces, por eso es importante su espacio o el tiempo de atención, el tiempo del cuidado para que ese momento sea más efectivo. Yo vea los ojos al alumno, el niño o el alumno me preste atención. Yo sepa que tenga la atención del que me está escuchando. Por esa razón, también trabajamos por edades. No es igual la atención de un niño de 4 años a un niño de 10 años, 12 años, 15 años. Por esa razón, en el horario de una clase, de un salón, un ejemplo de preescolar, que es una materia de 7 de la mañana, o lo tienen de 7 de la mañana al 12 al mediodía, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque el niño, su tiempo de atención de esa edad va a ser corto, promedio de 10 minutos, 15 minutos. Entonces ya después ya perdí la atención de ese niño. Entonces todas esas cosas yo debo tener en cuenta para dar una clase de acuerdo a la edad, de acuerdo a los estudiantes y poder ser más efectivo. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a la individualidad son los registros. Cada tarea que hagan nuestros hijos, así usted lo tenga en una escuela, usted debe tener el registro de lo que haga y más aún si educa en el hogar. Un ejemplo, por lo menos en mi caso, hay gente que me dicen, bueno, y si te meten presa porque tus hijos no estudian, no los tienes inscritos en ningún colegio. Nosotros no tenemos inscritos a nuestros hijos en ningún colegio y la gente se alarma. Yo le digo, no, porque ellos están siendo educados. Yo no le estoy negando, nosotros no le negamos la educación y tiene su registro, sus evidencias de todo lo que hace. Entonces es recomendable que tengan unas carpetas. Aquí muestro algunas con gancho. ¿Por qué usamos carpeta y no cuaderno? Usted puede usar cuadernos si gusta, pero no sé si le ha pasado que a veces usted tiene cuadernos y los niños tienen cuadernos y pasa un año nuevo y esos cuadernos lo desechan, lo botan, no saben qué hacen. Dese cuenta para que usted vea también. Pero ¿cuál es la diferencia de llevar registro en carpeta? Por lo menos usted va a ver que el niño va a registrar, un ejemplo, va a tener una carpeta para lenguaje, una para matemática, una para historia,
Y si él se recordó de una clase, va a buscar ese lugar. Si quiere añadir más información en esa área porque entendió algo nuevo, va a abrir la carpeta y va a colocar hojas nuevas. En cambio, un cuaderno no se puede quitar y poner. Por lo menos un ejemplo, a mi hija le gusta mucho el cuerpo humano. Ella busca dónde está la clase, así fue hace mucho tiempo y puede identificar y la ubica. Por eso en los registros deben ser individual, preferiblemente en carpeta. Otra de las cosas son, aquí le hablé de los útiles, ya lo expliqué, importante los útiles, y lo valora y lo cuida. Es diferente de que usted lleve unos útiles al colegio y a veces no se los regresa. En cambio aquí lo puede administrar. Le enseñamos a nuestros hijos el cuidado de las cosas. Aquí los juguetes, un ejemplo en la individualidad de los niños. Este es mi sobrino, tiene 2 años. Esta es otra foto, pero hay tiempos donde los niños van a compartir. Fíjense que este niño tiene un juguete y este otro. Pero no sé si se han dado cuenta que hay veces que un niño quiere otro juguete y dice, no, pero es que él es más pequeño, vamos a dárselo. Entonces, si le quitamos el juguete al más grande y se lo damos al pequeño. Pero no entendemos o no le hacemos dar a entender a ese niño que ese juguete es de él, propiedad suya, para que lo cuide. Entonces, si el niño quiere prestar el juguete, es decisión del niño. Y tenemos que decirle, mira, ¿quieres prestarle tu juguete a tu hermano, a tu primo, a tu amigo? Pedirle el permiso porque es su propiedad. Si no hacemos eso, estamos invadiendo su propiedad, porque si el niño ve que su primo no cuida esa pertenencia, lo va a romper, lo va a tirar, y él no quiere, debemos respetar esa decisión. Sí es verdad que tenemos que enseñarle a compartir, hay tiempo de compartir y le enseñamos ese principio, pero es necesario también que tengan tiempo donde ellos valoren sus cosas. Hasta un juguete ellos deben cuidar. Bien, y entonces aquí vamos con la tarea. Muy importante, atención los que me están escuchando, la tarea va algo parecido a este cuadro. Esto lo hice yo hace como un promedio de 2 años más o menos, o 1 año, pero usted no necesariamente tenga que hacer algo igual como esto. Usted puede usar su creatividad. Usted puede hacerlo en un mapa mental, usted puede hacerlo por detallado de sus hijos. Este es un ejemplo. Usted va a identificar cuáles son las partes emocionales de su hijo, si su hijo es alegre, es triste, se molesta muy rápido, se aira, es servicial, es sincero. ¿Dónde están sus emociones? Por lo menos mi hija se identifica individualmente porque ella es muy alegre, muy cariñosa. Incluso su nombre, Sheila, significa alegría y de verdad le caracteriza a ella su nombre así. Entonces, mi hijo es muy servicial, muy también cariñoso, pero tienen cualidades distintas. Entonces, vamos a identificar las emociones y usted va a identificar qué tiene emocionalmente, qué área le falta a mí. No solamente lo positivo, sino también lo negativo. Cuando mi hijo tenía 3 años, coloqué que era sensible y le gustaba llamar la atención. Y para eso, para llamar la atención, a veces su actitud no era buena. Esa individualidad no era de Dios, era una debilidad de la carne. Entonces ya allí yo identifico y yo veo cómo trabajar esa área. Más adelante vamos a ver cómo trabajar el área de carácter y vamos a ver esas áreas débiles que vemos en nuestros hijos, que identificamos, sabemos trabajarla. Por eso primero debo identificar individualmente en cada uno de mis hijos. Entonces ya gracias a Dios mi hijo esta área la mejoró, ya no es irritable, ya comprende. En la parte intelectual podemos notar que le gusta a nuestros hijos intelectualmente, le gusta más la lectura, le gusta, razona a su edad, entiende, es atento, sabe escuchar, sabe prestar atención. ¿Qué le gusta en la parte intelectual? ¿Cómo vemos en esa individualmente a nuestros hijos por separado? En los talentos, ¿cuáles son los talentos que tienen a nuestros hijos? Le gusta pintar, le gusta el deporte, le gusta la música, qué áreas le gusta a nuestros hijos y lo podemos identificar. En la parte espiritual, ¿cómo notamos a nuestros hijos espiritualmente?
le gusta, obedece a Dios, obedece, le gusta orar, vemos que da fruto del Espíritu Santo, vemos evidencia que verdaderamente es hijo de Dios, o todavía no, todavía le cuesta ciertas cosas. Espiritualmente vemos que hay áreas que no están bien. Entonces notamos eso y la escribimos. Recuerden que no solamente lo bueno, porque lo malo nos va a ayudar a trabajar las materias que ahorita le voy a comentar. Entonces, en base a eso, yo puedo identificar el propósito y el llamado de ese niño. Si es más grande, lo podemos ver más. Pero así no esperamos hasta que crezca para que ellos decidan lo que van a hacer, sino desde ahorita. Yo estaba hablando con mi cuñada esta mañana y yo le digo, mi esposo le gusta mucho la lectura, ama la lectura y le gusta mucho enseñar, da clase. Si él desde pequeño le hubiesen dado muchos libros bíblicos bajo los principios bíblicos, bueno, ¿cómo él no hubiese aprovechado esos recursos? Le daban otros libros que no eran bíblicos, pues. Entonces, si sabemos que a nuestros hijos les gusta la lectura, lo llenamos de esa información. Por eso es que los currículos deben ser individuales. No podemos trabajar un currículo grupal para todos, porque cada niño tiene diferentes rasgos y llamados en particular, o áreas diferentes. Usted trabaja con niños de 7 años y algunos saben leer y otros no, otros saben escribir y otros no, entonces no podemos trabajar igual. Porque al final vamos a hacer un enfoque como este. Esto no va incluido en la tarea, pero se lo voy a enseñar. Si usted lo desea hacer, buenísimo, porque lo puede hacer. La idea es que nosotros podamos entender cuál es el propósito de lo que vamos a hacer en cuanto a las materias que vamos a trabajar. Englobar la individualidad y englobar la etapa de desarrollo que voy a trabajar para así enfocar las materias que a esa edad, a esa individualidad, a ese niño necesita. Entonces, si yo veo que mi hija tiene 7 años, yo debo trabajar las áreas que necesita ella conocer a esa edad. ¿Por qué? Porque yo veo personas que ya a las niñas de 7 años ya le enseñan cosas de adulta, hasta la manera de vestir, la están hipersexualizando aún como si fuera ya una adulta. Entonces esas cosas no están bien. Entonces yo debo saber qué etapa de desarrollo, si mis hijos están pequeños, qué necesitan a esa edad. De 0 a 6 años es la primera infancia. Segunda infancia viene siendo de 7 a 11 años y de 12 a 19 años es la etapa de la juventud. Entonces yo debo preparar a mis hijos a la etapa que está, que necesita mi hijo conocer esa etapa de desarrollo y cuál es la etapa posterior a la que la voy a preparar. Y en base a eso voy a preparar materia. Esto es algo, un resumen general, pero para que usted tenga idea cómo va a proyectar para que así las otras clases puedan entender cómo trabajarla, ¿sí? Entonces, aquí este tiempo en el Classroom colocamos las tareas. Entonces, usted va de acuerdo a la clase, identificarlos a sus hijos. Recordemos que si tiene hijos con sus hijos, mínimo uno. Ideal que usted lo haga de todos los hijos, pero mínimo uno. Si usted no tiene hijos, hágalo de usted mismo. Si usted tiene alumnos y quiere hacerlo por lo menos de un alumno, hágalo de un alumno. Hasta ahora hemos entendido las preguntas que van en el Classroom. Si alguien tiene una duda con respecto a la pregunta de la tarea, me la puede hacer llegar. Todos los que están aquí en sala están en el salón de clase del Classroom. Esta clase la vamos a grabar. De todas formas, hay un tiempo de preguntas como ahorita, pero al final de todas las clases va a haber un tiempo de tutoría que es solo para tutoría, para saber cómo le fue en cada tarea. Pero lo importante es que usted no tenga pena. Si usted tiene una pregunta, aproveche este tiempo para hacerlo. Entonces, puede levantar su mano, nos queda un promedio de 20 minutos, podemos tener este tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, puede levantar su mano, alguna pregunta con la clase de hoy o con la tarea o con la página, lo puede hacer ahorita, por favor.
¿Alguien tiene una pregunta para ver las manos levantadas? Oye, somos buenos maestros entonces, que nadie tiene preguntas. Qué bueno. Entonces, ¿todos estamos claros? Ya va que estoy haciendo un captura de pantalla aquí. No escucho. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, qué pena. No se sienta penada. Justamente este tiempo es para preguntas. Con libertad puede. Este cuadro para identificar la individualidad de nuestros hijos en cada área, ¿se puede aplicar desde qué edad? ¿Desde los 2 años? Sí, si se da cuenta, el ejemplo que hice yo, hice un ejemplo de 3 años y de 6 años. Hace esa tarea la hice hace como más de un año y puse mi hijo de 3 años tenía en ese momento y mi hija de 7 años. Usted puede ver en su hijo de 2 años cómo es su comportamiento, qué le gusta. Por lo menos aquí hay un niño, mi sobrino de 2 años, y yo puedo ver, oye, el niño ya sabe las letras a su edad. Veo qué debilidades tiene, le falta atención. Veo algunas áreas que necesitan trabajar, puedo ver qué le gusta, puedo conocer qué le gusta, qué no le gusta. Entonces usted puede ver en su hijo cuáles son las características principales de acuerdo a lo que yo mencioné ahorita. En su área emocional, en la área espiritual, en cuanto a sus características individuales y su propósito y llamado. ¿Me di a entender? Sí, señora. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Déjenme ver. Dice aquí, además de identificar Sí, una pregunta. características e intereses individuales en nuestros hijos, ¿qué me guía sobre cuál es el currículo o guía académica para la edad? Ok, buena pregunta. Pero como este espacio no es para currículo, sino para conocer la individualidad, de allí vamos a partir luego para armar el currículo. Pero este no es tema que tocamos en todo este curso, porque este es un curso básico. Sí, más adelante vamos a hacer otro curso especial de cómo hacer currículo, cómo razonar cada materia bíblicamente, cómo dar una clase, cómo conocer qué requerimiento requiere a cada edad nuestros hijos. ¿Cuál es lo importante que debemos saber aquí? Que nosotros no nos comparamos. En nuestros hijos, aunque usted vea un hijo, vamos a suponer de 3 años, 4 años, que sabe una cosa y el suyo no, usted no se compara con el otro hijo, porque su hijo es distinto. Entonces, que a alguien tenga que decirle tal cual, su hijo debe saber esto y esto, a esta edad, realmente no hay como un reglamento que así sea. Porque recuerde que acabamos de mencionar que los padres son los que conocen a sus hijos y son los que saben qué más necesita su hijo. Si sabe leer, si no sabe leer. Y ahorita debemos enfocarnos, y es lo básico de este curso, es que nuestros hijos conozcan al Señor, que nuestros hijos puedan conocer el Evangelio, puedan ser discipulados, puedan moldear su carácter. Entonces ahorita lo básico, que es para todas las edades, es lo que vamos a enseñar en estas 7 clases. Veo una mano levantada. ¿Puede hablar la hermana que levantó la mano? Sí. Ajá. Sí, dígame. Ah, buenísimo. Una hermana está recomendando el libro El Progreso de Peregrino. Sí, buenísimo ese libro. Incluso en la aplicación que le pasamos aparece El Progreso de Peregrino y usted lo puede descargar gratis o lo puede pedir gratis y le llega a su casa. Mi hija tiene ese libro y le encanta mucho ese libro. Es un libro vivo, es un buen libro para recomendar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Dice, tengo
2 hijas completamente diferentes, una de 12 y una de 13 años. Le estoy dando las mismas clases. ¿Podría seguir así y que ella elabore sus proyectos considerando su individualidad? Entonces, para esa pregunta, ¿usted puede dar clase al mismo tiempo las dos porque son edades parecidas? Pero en las áreas individuales que usted vea que requiera cada una, puede trabajar más con una que las otras. Por lo menos en la clase pasada había una mamá que dijo que tenía una hija que le gustaba mucho lo que era la naturaleza, la parte, las plantas, y quería aprender más eso. Todo lo que tenía que ver con la naturaleza, todo, botánico. Y ella comentaba, esta mamá, que no sabía cómo trabajar esa materia con su hija. Entonces, si hay otra hija, tiene otros hijos que no quieren aprender esto, sí le puede enseñar lo básico, pero se va a inclinar más a trabajar es con aquella hija que le gusta eso en específico, va a tener más tiempo en esa materia en particular. Y si el padre no conocemos esa materia, podemos aprender para luego enseñarle a nuestros hijos o apoyarnos con tutores o herramientas que tengan que ver con esta materia. Veo 3 manos levantadas. La hermana Ana puede hablar, por favor. No sé el orden. Ajá. Respecto a la individualidad de los hijos, ¿cómo, hasta qué punto tengo que respetar los límites de su aprendizaje? Es decir, por ejemplo, tengo a mi hija de 4 años y a mi niño de 5 años, y de plano hay veces que lo primero que empezamos las clases aquí en casa es un libro de la Biblia, lo estamos leyendo y luego escriben un párrafo y todo, pero no veo como ese entusiasmo como en otras clases o como en otras actividades o como en otras dinámicas. Es como para ellos algo tedioso. No sé cómo puedo hacer que se emocionen como se emocionan viendo naturaleza, deporte, pintar, no sé, pero he tratado de hacerlo más dinámico, pero no sé si es por la edad, no sé si es parte del proceso o no sé qué está pasando, en el sentido de que pues de alguna manera ese es el propósito, ¿no? De que se enfoque todo en la palabra de Dios. Sí, le entiendo. El siguiente módulo vamos a trabajar sobre autogobierno cristiano y cómo formar hijos piadosos. Es importante esa parte porque va a influir lo externo de nuestros hijos, lo que vemos, lo que estamos, las características, lo interno de ellos, lo que está pasando internamente. Y eso es si conoce al Señor. Cada área de su vida va a reflejar. Entonces, hay que ir viendo por qué está actuando así, para llegarlo a enamorar de Cristo. Más que ellos vean una clase por verla, sino para que el efecto pueda llegar. Entonces, la siguiente clase que vamos a ver, el siguiente módulo, sí vamos a conocer más específicamente por qué actúan de cierta forma y de qué manera podemos llevarlo a que ellos conozcan la verdad y puedan autogobernarse de forma con la palabra. Entonces, no sé si eso pueda complementar un poco más cómo hacer más efectiva esa clase. El hermano que está con la hermana que dice Ana Vaquero, no sé si ellos fueron los primeros que levantaron o la hermana Viviana, pero bueno, el que quiera hacer su pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jorge. Y bueno, nosotros tenemos una niña de 7 años, la tenemos en homeschool, pero el tema es que ella le gustan las clases, pero se distrae mucho. ¿Cómo poder lograr dar la atención, que no sea como tan distraída?
digamos que máximo 10 minutos. De hecho, por ejemplo, en el culto familiar hay que hacerlo relativamente muy corto porque pues ella se distrae mucho, no logra como concentrarse. Vuelvo y digo, máximo 10 minutos. Pero ¿cómo conseguir eso? ¿Qué técnicas usar? Bueno, hay una de las cualidades de carácter que vamos a estudiar en el siguiente módulo que viene arriba. Vamos a hablar de las 49 caracteres de Cristo, y una de ellas y principal que se enseña a los niños, la atención. Entonces, el fundamento que ellos entiendan la atención y la obediencia. Entonces, a veces pasa es porque ellos no conocen cómo aplicar ese principio. Entonces, también más adelante vamos a conocer cómo sembrar el carácter, cualidades de carácter en ellos para que esas materias o esas áreas puedan ser más efectivas, ellos conociendo, porque no le podemos decir a un niño preste atención si no le hemos enseñado el por qué debe prestar atención, el cómo y ciertas cosas que va a influir en eso. Pero más adelante vamos a conocer un poquito, pero si puede enseñarle un poco de eso, es ideal. Mi esposo quiere complementar allí su pregunta. Bueno, básicamente cada niño tiene un nivel de atención por etapa, ¿verdad? Ellos tienen un tiempo de atención. Los niños más pequeños se pueden concentrar 10 minutos, 15 minutos. Ahora, esa atención, ese nivel de atención se desarrolla en la medida que nosotros desarrollamos ese carácter sobre ellos, que ellos entiendan por qué debe prestar atención. Es importante, por ejemplo, a los que tienen niños más pequeños, lo pueden hacer mucho mejor, enseñarle al niño a concentrarse en lo que hace, en lo que tiene en la mano. Por ejemplo, si un bebé, un niño de 2 años, tiene un lápiz en la mano, usted le puede decir, hijo, recuerda que tienes un lápiz en la mano. Y se lo dice varias veces de manera que él en cada momento vaya desarrollando ese nivel de atención de saber qué es lo que tiene en la mano. Le recuerda, le dice, hijo, recuerda que vamos a jugar, estamos en la iglesia, vamos a casa, vamos a donde un vecino, este es tu mamá, este es tu hermano, este es tu tío. Ese tipo de cosas hace que ellos, su concentración automáticamente se dirija a un centro focal y así ellos pueden desarrollar ese nivel de atención. Una vez con la práctica y el tiempo que ellos vayan madurando también, la atención se les hace mucho más fácil, permanecer atentos, por ejemplo, sentarlos, te estoy leyendo, y ellos quieren hablar, y usted le dice, un momento, te estoy leyendo a ti, la lectura es para ti, te estoy leyendo. Y así usted lo deja un ratito más, no tiene que terminar, os juro, simplemente para que él tratar de extenderle ese nivel de atención. Y poco a poco va a ver los resultados. Nuestro hijo de 4 años al principio no soportaba toda la prédica del domingo, pero últimamente, los últimos meses, él pasa todo el servicio, 2, 3, hasta 4 horas, tranquilamente sentado, prestando mucha atención a la clase, porque él sabe que cuando yo doy clases, las clases son largas, o cuando yo estoy leyendo, leo por muchas horas, y de la misma forma, eso es algo que se va desarrollando, ellos se van habitando, pero el trabajo lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que debemos hacer el trabajo con ellos, de hacer que permanezcan en atención, de hacer que estén atentos a ellos. Igual le puedes colocar una comiquita y preguntarle a los 20 minutos, cuéntame, ponerle pause, por ejemplo, y decirle, cuéntame, ¿de qué trata esta comiquita? Y él tiene que narrar toda la comiquita, y cuando lo hace, pues evidentemente prestó mucha atención a esas comiquitas, y así sucesivamente. Usted le puede idear muchísimas cosas para que ellos desarrollen el nivel de atención. Bien, hay otra. Ok, muchísimas gracias. A la orden, la hermana Viviana tenía la mano levantada. Sí, buenas noches. Bueno, digamos que mi pregunta es en cuanto a la distracción, porque digamos que hay momentos que
está muy distraído, pero le pregunto algo y me lo contesta. Entonces, también aprendiendo cómo a ver esa individualidad en él, porque él es de mucho movimiento. Entonces, digamos que él tiene ya 9 años, pero es un niño de mucho movimiento. Entonces, tiene que tener algo, tiene que estar haciendo algo. Entonces, a veces es como difícil para mí mantenerlo concentrado. Entonces, no sé, y entonces él me dice, mami, mira, fue esto y esto. Entonces me deja como, o sea, ¿cómo es que puede entenderlo o puede concentrarse si no está como quieto, sentado, sino en movimiento? Entonces, también entendiendo que puede, digamos que estuve investigando un poco acerca de las inteligencias, de los tipos de inteligencias que tienen los niños y su forma de aprendizaje, pero entonces es algo como que he venido aprendiendo digamos, de esas distracciones que tiene momentáneamente, porque realmente a veces nos sale con unas preguntas como tan analíticas que uno dice, ¿y de dónde sale con estas preguntas tan analíticas? Entonces, es un niño muy, muy pilo, pero luchamos mucho con eso de la distracción con él. Buenísimo, muy buena su pregunta porque esto es algo que muchas personas quizás lo ve como algo malo y piensa que el niño tiene un problema, que es muy hiperactivo y muchas cosas negativas, pero realmente es necesario que un niño tenga energía y es normal. Lo que hay que enseñarle a nuestros hijos que todo tiene un momento. Yo les voy a enviar, se las voy a regalar, compartir diferentes audios, que como se lo voy a dejar en la parte de materiales de apoyo, cómo trabajar el carácter y cómo formar hijos piadosos. Y ahí habla de cada uno de ellos. Son audios por un predicador, ahí no me acuerdo, Sugel Michelin. Y una de las cosas que es importante a nuestros hijos enseñarles es que hay tiempo para correr, hay tiempo para jugar, hay tiempo para brincar, pero tiene su momento. Me explico, sí puedes correr, brincar, pero vamos a jugar, correr en el parque. Pero en la iglesia es tiempo de quedarte quieto, sentado. Como ahorita hace un rato mi esposo explicó, hablarle, que ellos puedan entender la instrucción. Igual la siguiente semana vamos a hablar lo que es las leyes, lo que regula las normas y la constitución a un niño para que ellos puedan entender. Ellos entienden, y más si tienen 9 años, lo que no saben es cómo controlar sus emociones. Hay momentos que los niños lloran, ríen, hay momentos que se sientan molestos, incómodos, que brinquen y saltan, pero debemos enseñarle cada emoción, controlar. Momento para reír, momento para llorar, momento para jugar y enseñarle, explicarle lo que hiciste, no hablarle como que es malo que brinque, lo que estás haciendo está mal. No, porque no está mal, esa es una virtud que tiene, lo que hay que regularla y en qué momento, cuando no es apropiado. Cuando ellos ya entiendan eso, lo vamos a poder manejar en aprovechar esa virtud que tiene él, pero de la forma correcta, direccionarla a la forma correcta. Bien, no sé si eso respondió su pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, la hermana Edith puede hacerla. La hermana Edith tiene la mano levantada, puede prender su micrófono. Listo. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Ah, perfecto. Es que, bueno, yo llevo a mi hijo tiene 4 años y lo llevo a clases además de natación y de iniciación musical, pero me llama mucho la atención porque, o sea, cuando está conmigo, atiende todas mis instrucciones puntualmente, o sea, es súper, o sea, inclusive para la edad que tiene, o sea, tiene un nivel de atención muy alto.
pero cuando está con la, o sea, con la maestra de natación o con la maestra de iniciación musical, pareciera un niño totalmente diferente, como maleducado, o sea, porque no les presta atención, hace lo que quiere. Entonces, eso a mí, pues me preocupa porque, pues no, o sea, no entiendo ahí qué está pasando, porque conmigo es de una forma y allá afuera es de otra. Entonces, eso, no sé. Muy buena su pregunta, porque fíjese, usted está evaluando cuál es la conducta de su hijo con otras personas. Pero fíjese si usted no estuviera presente. Imagínese que usted dejara a un niño y tiene 4 años, imagínese si estuviera más chiquito en las manos de una maestra o tutores, ¿cómo les corrigen ese carácter? Si hace algo malo, ¿quién les disciplina? ¿Quién les corrige? Si no está mamá o papá presente. Entonces, miren lo bueno que podemos identificar, la